Seguimos con la serie, lo que aprendieron los discípulos. Vamos apenas en primera, viendo primera de Pedro, vendrá segunda, vendrán las epístolas de Juan y la de Judas. Y hoy nos concentramos en Pedro a aprender esto, a fortalecer nuestra identidad en el mundo que nos toca vivir. Un mundo que no es para nada sencillo, sino bastante complejo. Y hoy nos toca llegar a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, tocar un tema muy interesante, que es lo que tiene que ver con las autoridades civiles. Y lo vamos a hacer en dos partes. Hoy voy a hablar yo de unos versículos, Erwin la próxima semana tocará algunos otros. Hay una historia que hace años escuché sobre un misionero que llega a un país hostil, un país difícil para el evangelio, y llegan al aeropuerto, entregan su pasaporte, y bueno, el pasaporte, papeles, documentos, pasen, todo bien, pueden pasar. Y mientras estaban esperando, el hijo de este misionero tomó un papel que tenía un caramelo, un confite, y lo tira al suelo, y sigue. El papá o no se dio cuenta o no dijo nada. El punto es que un oficial, muy amablemente, se acercó y le dijo así: el pasaporte muestra claramente tu ciudadanía, pero tu conducta muestra tu lealtad. Hablándole en cuanto a cómo este niño se había comportado y que era algo en ese país, a nivel cultural, era algo muy importante. Y cuenta la historia que para él fue un llamado de atención muy significativo, el saber cómo iba a ser visto a ese país que va a llegar con una misión, cómo iba a ser vista su conducta, en medio de una cosmovisión totalmente distinta, totalmente diferente a lo que se ha estado acostumbrando. Ahora, hay una postura muy interesante, tal vez alguien la ha leído, que habla de que somos ciudadanos de dos reinos. Y comienza hablando de los cristianos, ¿no? Que somos ciudadanos del reino de los cielos y del reino de la tierra. Y hasta cierto punto tiene sentido. El problema es que esta postura lo que dice es que en estos dos reinos, en uno gobierna Dios y en otro gobiernan las autoridades. Y que uno no tiene nada que ver con el otro. Cuando yo leía esto, yo decía, a mí no me suena. Porque yo creo que Dios gobierna sobre todas las cosas. Él es Señor sobre absolutamente todas las cosas. Gobierna dentro de la iglesia y reina fuera de la iglesia. Está por encima de los gobiernos, está por encima de los hombres, de los creyentes, los no creyentes. Dios es soberano. Entonces, no somos de dos reinos, somos ciudadanos de un solo reino. Pero viviendo en este reino donde el Señor es soberano, tenemos responsabilidades civiles que cumplir. Entre las muchas razones por las cuales ha sido bueno que la selección no clasifique al mundial, una de ellas va a ser en asumir una responsabilidad civil. Porque en todo este opio que es el fútbol, se nos olvida que el próximo febrero tenemos elecciones. Y es un asunto muy importante, por supuesto, porque esto va a determinar cuáles son o cómo van a ser los próximos 4 años de nuestro país. Y como creyentes tenemos una responsabilidad civil. Y hago aquí un paréntesis, no estamos para alentar o desalentar a uno u otro partido. No se hace política desde un púlpito. Pero sí hacemos conciencia de nuestra responsabilidad civil, de que tenemos que prepararnos y saber, ok, quiénes son postulantes. Y sobre todo, por quién voy a votar de acuerdo a mis principios y valores y cosmovisión fundamentada en las Escrituras. Y tomar una decisión responsable. E ir a votar y ocuparnos de lo que nos corresponde. ¿Por qué decimos todo esto? Porque Pedro, como Leo hacía en la introducción, estos hermanos en Pedro estaban sufriendo persecución de las propias autoridades civiles. Quienes deberían cuidarles y protegerles y darles estas buenas garantías, más bien eran los que estaban propiciando una persecución. Y probablemente algún Alonso que hubiera por ahí hubiera dicho, no, rebelémonos. ¿Cómo es posible que este gobierno nos pida impuestos o nos pida cosas? Pero también, no, entonces, y Pedro muy sabiamente, en conformidad con todas las Escrituras, les va a decir, hermanos, hay que sujetarse. Pero es el emperador, es Nerón, hay que sujetarse, no por causa de ellos, sino por causa de Dios. Y nuestra responsabilidad va, por supuesto, que en función del Señor. Así que vamos a leer 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 hasta el 17, y en esta primera parte no vamos a detenernos en este texto, pero sí vamos a fundamentar en las Escrituras si nosotros como creyentes deberíamos sujetarnos a las autoridades civiles. Y en la segunda parte vamos a entender cómo es el llamado de Dios para nuestra sumisión a las autoridades. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Fíjense que habla muy claramente de conducta, buenas obras, un testimonio vivencial, ¿sí? Y habla de aquellos que están diciendo mentiras, levantando falsos. 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Ya sentamos una base, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Y ahí nos detenemos como hijos de Dios a entender cuál es su voluntad. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos, como libres, pero no los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, hay un llamado claramente específico en las Escrituras de sujetarnos a las autoridades, aun cuando las circunstancias sean bastante adversas. Tenemos una responsabilidad nosotros muy importante en estos versículos que nos corresponden al día de hoy. Ahora, repasamos y acordamos que estas personas estaban sufriendo persecución y los ánimos estaban calentando y tenían que comenzar a dar respuestas a todas estas dinámicas ahora de persecución, pero también a esas actitudes rebeldes que podían comenzar a darse. Hace unos años, durante la pandemia, me acuerdo que escuchaba de algunos creyentes que ocupaban un puesto de liderazgo, quejándose de tanto el Ministerio de Salud como de las submunicipalidades, porque les exigían demasiado para que un templo funcionara después de la pandemia. Y alguno de ellos, algún osado, dijo, esto es persecución religiosa. Yo no sé si me reí o lloré o qué hice, pero eso no es persecución. Eso son regulaciones para nuestro propio beneficio y que va en armonía con la convivencia en esta comunidad. Hace algunos meses tuvimos problemas con un vecino que lógicamente se molestó que no podía sacar su carro. Si nos vamos al pie de la letra, hubiéramos dicho, aquí no hay línea amarilla, yo me puedo parquear. O hubiéramos dicho, yo soy hijo de Dios y parqueo donde quiero. Espero que ninguno piense así, ¿verdad? Pero ¿cuál fue nuestra respuesta? Como congregación, todos juntos, vamos a actuar en conformidad a un testimonio, a una conducta. ¿Teníamos derecho, teníamos la posibilidad de no hacerlo? Teníamos una línea amarilla, mil tonterías. Pero lo que Pedro apela es que nosotros tenemos que tener una conducta específica para dar testimonio por causa del Señor, y esto va a implicar sujetarnos, poner algunos cambios a algunas acciones. Y específicamente esto va a ser el testimonio para muchas personas. Entonces, entendamos que los extranjeros y los peregrinos, ahora vamos a repasar quiénes somos, tenemos responsabilidades civiles que cumplir. Hablamos que los extranjeros y peregrinos eran ciudadanos de segunda clase. Eran menos que los ciudadanos, un poquito más que los esclavos, pero tenemos responsabilidades civiles que cumplir y no podemos nosotros decir, por las circunstancias voy a poner la excusa para no hacer la voluntad del Señor. Entonces, ninguna circunstancia me exime ni me excusa para hacer la voluntad de Dios. Y me encanta que Pedro aquí dijera, esta es la voluntad de Dios. Bien, ahora quiero que hagamos un recorrido por algunos textos para entender cómo Dios usa a las instituciones gubernamentales, cómo Dios usa inclusive a hombres no creyentes y cómo les llama para hacer su voluntad. Y por tanto nos manda a nosotros a sujetarnos a estas autoridades. Ahora, la pregunta va a ser, ¿pero qué pasa cuando muchas autoridades civiles no hacen lo que es correcto? O tienen gobiernos tiránicos o déspotas agresivos. Ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios está en Romanos 13, que lo vamos a ver ahorita, y que ellos están llamados a cumplir esa función. Si no la hacen, cuentas darán a Dios de las cosas. Entonces vamos primeramente a Crónicas, al segundo libro de Crónicas, y vamos a ver cómo comienza o cómo podemos ir diagramando estos conceptos que son importantes, y quisiera aprovecharlo para esa comprensión que muchas veces no tenemos el espacio para hablar de estas cosas, pero ahora que Pedro nos da pie, vamos a repasarlas de nuestra responsabilidad. Muy bien, entonces, segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 23. Así dice Ciro,
rey de los persas. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. En primer lugar, aparece Ciro. No tenemos un registro ni histórico ni bíblico de que Ciro haya sido un creyente. No lo hay. Era un rey, donde el Señor permitió que llegara a gobernar dos imperios sumamente importantes, el imperio de Media y el imperio de Persia. Un día, Ciro se despierta, dice, en una o más palabras, tengo autoridad recibida. Y esto es muy importante, porque estos gobiernos tienen la autoridad recibida por parte de Dios. No es que simplemente llegaron, obviamente, probablemente sus cosmovisiones no van a ser, hemos recibido esto de Dios, vamos a hacer lo que es correcto, pero entendemos esto, Dios es soberano y Él permite todas estas cosas. Entonces Ciro se levanta y dice, Dios me ha dado una orden y se va a cumplir. Si usted continúa leyendo los libros de Esther, Nehemías y Esdras y Nehemías, se va a encontrar como muchos judíos volvieron del cautiverio y reconstruyeron toda la ciudad, el muro, el templo y toda la ciudad en Jerusalén, porque hubo un gobierno que lo permitió. Cuando Nehemías se va a ir desde Susa hasta Jerusalén, él habla con el rey y halla gracia delante del rey, y el rey le da todo lo que necesita, inclusive cartas, documentación, para obtener madera y permisos para reconstruir las cosas. Entonces, hay un modelo establecido por el Señor. Vamos a Daniel capítulo 4, versículo 1. Daniel 4:1. Porque aquí va a aparecer un hombre que fue extremadamente malo, un hombre cruel y asesino, como Nabucodonosor. Igual no tenemos un registro de que Nabucodonosor fuera un hombre creyente. Hay algunos textos en Daniel, pero al menos para mí no es convincente. Daniel 4:1 dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paso sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Y luego cuenta su historia de cómo fue humillado en una condición casi salvaje hasta que reconoció que Dios reina. Entonces, una vez más, una persona puesta en autoridad es usada por el Señor. Fijémonos, por favor, en Jeremías capítulo 25, que es un tiempo también similar al tiempo de Daniel. Fíjense cómo se expresa Dios de Nabucodonosor. Jeremías 25, 8 y 9. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, hablando al pueblo de Israel, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esa tierra, contra sus moradores, contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y burla en desolación perpetua. Una vez más el Señor tomando en su soberanía reinos, reyes, para hacer su voluntad. En otros textos en Jeremías, Dios exhorta a la nación de Israel a que procuren el bienestar de la ciudad, porque van a estar ahí mucho tiempo. Y si ustedes procuran este bienestar, ustedes también van a vivir bien. Entonces, hay una línea en este llamado. Vamos a avanzar hasta Romanos capítulo 13, que fue el texto que Leo nos leyó ahora, en el cual comenzamos esta mañana, a tomar este principio bajo esa misma línea. Bien, las autoridades son puestas por Dios. Yo estoy convencido de que esas autoridades van a tener que dar cuenta al Señor de su administración, de sus obras, de sus mandatos, sean creyentes o no sean creyentes, porque hay un Dios soberano. Versículo 1 del capítulo 13 de Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, nos guste o no, el presidente que está o que va a estar a partir del próximo año ha sido permitido por el Señor. Y nuestra responsabilidad es un sometimiento a los gobiernos. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Déjeme confesarle un pecado.
Hace 2 meses me di cuenta que mi licencia estaba vencida. Y como hombre sabio que soy, dije, no, es mucha plata la renovación. Entonces dije, no, voy la otra semana, voy la otra. El fin es que tardé como casi 2 meses en renovar mi licencia. Cuando yo me subía, yo me acordaba que tenía mi licencia vencida. Digo, no, tengo que ir a hacer eso. Una vez iba yo, no me acuerdo por dónde, ¿y quién estaba delante? Un tráfico. ¿Y qué pensó este hombre tan espiritual? Si este hombre me para, ¿qué le voy a decir? Yo tuve temor de la multa, por supuesto. Me van a poner un parte. Y entonces digo yo, ¿qué voy a orar, Señor? Protégeme para que no me detengan. No, si yo estoy incumpliendo la ley, ¿qué voy a pedir? Si me hubieran parado y me piden mi licencia y el oficial me pone una multa, ¿qué le voy a decir? Perdóneme. O algo para el fresco más tarde, para el cafecito. Tampoco, porque no funcionan así las cosas. Una actitud creyente, de acuerdo a ese texto, es, tiene usted toda la razón, yo estoy incumpliendo la ley, merezco una multa. Simple y sencillo, sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de nada. Ahora, ya la tengo, nuevita, estoy deseando que me paren, para no tener temor. Si yo vengo otra vez por la misma ruta y hay otro tráfico, ya no voy a tener temor. Tengo todo en orden. Entonces, este es el tipo de testimonio y tipo de actitudes que tenemos que ir nosotros dimensionando. Fíjense en el versículo 4, hablando de las autoridades civiles. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, y eso es muy importante, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Sumamente importante. El texto de Romanos nos enseña 2 cosas. 1, nos sujetamos en primer lugar por causa de Dios, porque entendemos que Dios ha permitido y ha puesto autoridades a que nos den una vida pacífica. Que no lo hagan, que haya corrupción, que haya malos manejos, eso es punto y aparte, y no me exime a mí para decir, no, este presidente, yo no voté por él y es un corrupto. Entonces yo no me sujeto. No hay espacio para esto. Porque entonces estamos hablando que el Señor permitió y me da ese pase simplemente para hacer lo que yo quiera. Recordemos Hechos 5:29, cuando las autoridades religiosas golpearon a Pedro y a Juan y los confrontaron. La declaración de Pedro y Juan fue muy claro. Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. La única excepción, al menos en mis creencias, es que si esto que me están pidiendo, sometiendo, va en contra de la voluntad de Dios o de la palabra de Dios. Si es un mandato en contra del Señor, como en el tiempo de los receptores de Pedro, de adorar al César, de reconocerle como el único rey, entonces ahí está la conciencia propia y ese sometimiento a las autoridades para decir, yo no voy a honrar a nadie, no voy a adorar a nadie que no sea Dios. Si tengo que ir preso por esto, voy a ir preso por esto. Pero mi lealtad está hacia el Señor. Voy a respetar la autoridad civil en todo lo que la ley y toda la Constitución diga, mientras esto no sea un pecado abierto y específico en contra de lo que está revelado en las Escrituras. Ahí se nos llama a sufrir por hacer el bien, no a sufrir por hacer el mal o por omitir el bien que tenemos que hacer. Muy bien, hay otros textos que los quiero mencionar, que igualmente me parecen muy importantes. 1 Timoteo 2, 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que usted se detuvo a orar por las personas que están en estas posiciones de autoridad? ¿Cuándo nos hemos detenido a orar por nuestro presidente? Nos caiga bien o nos caiga mal, eso es punto y aparte. Por los diputados. ¿Cuánto hemos dedicado a orar en este tiempo preelectoral por sabiduría y discernimiento para escuchar las posturas y orar por esas personas que van a estar puestas en autoridad? Y ahora Tito nos va a dar otra lección. Cuando yo pensé en esto, déjeme decirles, ser el primero en confesar mi pecado, voy a decir casi nunca para no decir nunca. Y el texto bíblico es,
oren, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos, por los reyes y los que están en eminencia. Y en el texto 4 dice, porque Dios quiere que todos vengan a la salvación. ¿Cuándo hemos orado por la salvación de estas personas? ¿Cómo un creyente fiel, con una identidad sólida, desde un puesto de autoridad puede no transformar estructuras, pero sí llevar a otras personas al conocimiento de Cristo y anticipar los valores del reino de Dios? No lo hacemos, pero sí nos quejamos de nuestras autoridades. Vamos a Tito capítulo 3, un poquito más para adelante. Tito 3, y muy interesante, nada más como una nota, estos textos de Timoteo y Tito son escritos a pastores y congregaciones específicas. Son parte de las epístolas pastorales. Son algunas dinámicas, algunos trazos de cómo las iglesias deberían desarrollar sus vidas. 3, 1 y 2 de Tito. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Repito el texto, recuérdales que se sujeten. ¿Y saben qué fue lo que me golpeó bastante? El versículo 2, que a nadie difamen. ¿Qué es una difamación? Es hablar o decir una mentira sobre una persona. Comenzar a difamarle, a hablar mal para que tenga una mala reputación. ¿Cómo solemos hablar algunas personas de nuestros gobernantes? Ah, no, es que ese es un corrupto. Ah, no, es que ese es un ladrón. Ah, no, es que este es un tal. Quizá lo sea, pero ¿nos corresponde a nosotros el juicio? Por supuesto que no. Para eso está en la misma institución que debería hacer estos procedimientos. A nuestra responsabilidad es, tenemos que orar por ellos y que se haga justicia. Y por supuesto levantar nuestra voz cuando las cosas no son correctas. Mateo capítulo 22, retrocedemos. Texto maravilloso y con una sabiduría que solamente el Señor Jesús puede traer. Mateo 22, Jesús está siendo enfrentado por fariseos y otros grupos hostiles. Y en el capítulo 22, versículo 15, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esta pregunta es muy inteligente, sumamente inteligente, porque cualquier respuesta iba a condicionar la postura de Jesús. Si decía que sí, es lícito dar tributo a César, era un problema. Si decía que no, era otro problema. Jesús, en su magnífica sabiduría, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen en inscripción? De César. ¿Y qué les dijo? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y creo que este criterio de discernimiento es sumamente importante para saber nosotros cómo relacionarnos con las autoridades civiles. Vamos a dar lo que le corresponde a las autoridades civiles, ni más ni menos, de acuerdo a la revelación bíblica y a lo que la palabra de Dios enseña. Pero a Dios le vamos a dar todo lo que a Él le corresponde, porque Él es el soberano y Él reina por encima de todos los reinos. Si ustedes pusieron atención a la lectura en Daniel, Nabucodonosor dijo, su reino es un reino sempiterno. No tiene principio, no tiene fin, es eterno. Y Él reina por siempre. Por eso somos ciudadanos de un solo reino. Entonces, el creyente debe estar sujeto a autoridades civiles, ya que han sido constituidas por Dios. Esto significa procurar ser un buen ciudadano en el lugar donde viva. Tenemos una responsabilidad civil donde vivimos. Buenos ciudadanos. Segundo, la excepción a la obediencia civil únicamente se dará cuando las normativas sean evidentemente pecaminosas y o contrarias a las escrituras reveladas en la voluntad de Dios. Y tercero, la sumisión a la autoridad delegada por Dios a los gobernantes es una forma de testimonio de nuestra cosmovisión y nuestra sumisión a Cristo como Rey, porque Él gobierna. Entonces, hay un trasfondo sostenible de que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades civiles. Pedro nos va a enseñar cómo hacerlo cuando aún estas autoridades civiles son hostiles, que es muy difícil. Nos tocó vivir a nosotros, a mi familia y a mí, vivir en Nicaragua durante el tiempo de la crisis del año 2018. Y el conocer las grandes injusticias y abusos que hubo movidos desde el gobierno, desde la policía y desde el ejército,
contra personas que simplemente querían sus mismos derechos fue sumamente duro. Personas e instituciones, iglesias, que perdieron casas, propiedades, derechos, que los expulsaron de su país, que los llevaron presos injustamente por maltratos. Es muy difícil. Y por supuesto que no apoyamos ni tampoco validamos estas conductas. Tenemos que cuidar mucho nuestro corazón de no guardar esos resentimientos, porque no es nada fácil. Poniéndonos en el contexto de Pedro, unas dinámicas parecidas habían. Es muy importante entender la soberanía de Dios sobre todas las cosas, pero también discernir cuál debe ser nuestra respuesta ante las autoridades civiles. Cuando volvamos, vamos a hablar de esas dos posturas: autoridad recibida, responsabilidad asumida, que es sumamente importante en ambas direcciones. Entonces somos extranjeros y peregrinos. Versículo 11 del capítulo 2 de Pedro: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Bien, Pedro ya nos había explicado, o ya hemos estudiado nosotros, qué significa esto. Bien, el concepto en las escrituras de extranjero y peregrino tiene que ver con un residente sin derechos de ciudadano, tal como un ciudadano romano. Eran menos que ciudadanos, un poquito más que esclavos. Había muchas restricciones en cuanto a sus derechos. Por ejemplo, se les restringía con quién se podían casar, si podían tener tierras, herencias, propiedades, votar, participar en ciertas asociaciones, y tenían el cobro de impuestos más altos y formas más castigos a nivel civil. Bien, eran una subcategoría. Y por supuesto, estos extranjeros y peregrinos que rondaban las calles de Roma eran personas sospechosas. Y se les tenían bajo este lente de este grupo, bien, o estas personas con estos calificativos, eran personas de los que hay que tener cuidado. Pedro toma esa figura y les habla muy tiernamente, ¿verdad? Pedro siempre fue bastante directo, bastante bruto en su forma de hablar en los evangelios, ¿verdad? ¿verdad? Muy ahí. Pero aquí yo lo siento muy tierno. Amados, yo les suplico, les ruego, como extranjeros y peregrinos, como entendiendo que aunque somos parte de un solo reino, el reino donde reina nuestro Señor, en este mundo se les ha asignado una categoría inferior. Pero esto no es excusa para no vivir de acuerdo a los principios bíblicos estipulados. Bien, entonces, ¿qué nos enseña? Según 1 de Pedro 2, 11 al 17, algunos principios de cómo vivir correctamente en esta sociedad civil. Muy bien, ahora, lo dijimos en la primera parte, los extranjeros y peregrinos viven sujetos a las autoridades civiles puestas por Dios o que han sido puestas por el Señor, y eso lo entendemos y lo vamos a ver en estos textos. Muy bien, vamos a leer versículos 11 y 12. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuál ha sido la reputación de los cristianos a través de estos últimos 2000 años? O más bien, replanteo la pregunta: ¿cuándo ha sido buena la reputación de los cristianos en estos últimos 2000 años? Usualmente hay una mala reputación. Hoy día, diga usted que es cristiano en un ambiente no cristiano y ya van a haber miradas sospechosas. Ah, este anda buscando plata. Ah, ese es de los panderetas, de los que hablan así, ¿verdad? En esas cosas. No, este debe ser un hipócrita fariseo religioso. O sea, muy pocas veces cuando decimos que somos cristianos, nos van a ver con una mirada decir, qué bueno, qué dicha, ¿verdad? Cuánto me alegro que seas cristiano. Yo no, pero no, siempre han habido sospechas. Lamentablemente hay muchos cristianos, o que se llaman cristianos, que han levantado una gran cantidad de malos testimonios. Empezando por iglesias que lo que se dedican es a pedir dinero, a manipular la fe, a abusar de una supuesta autoridad que tienen. Entonces, lamentablemente, durante la historia de la iglesia, y ustedes lo pueden leer, no solamente ha habido sospechas, sino que también muchas veces los cristianos han cometido muy gruesos errores que han sido de un mal testimonio. Ahora, el tiempo acá en Pedro, si ustedes se fijan, dice en el versículo 12, dice, para que
en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Los cristianos eran vistos como malhechores. Eran como personas que hacían el mal, no seguían al César ni apoyaban a Roma, que tenían prácticas extrañas, prácticas inmorales, prácticas paganas, toda una serie de cosas, y comenzaban a hablar mal de los cristianos. Apagar un chisme es como buscar una aguja en un pajar. Si hay un chisme, ¿quién no va a parar? Porque lo sabe uno y el otro y el otro y el otro, y se acabó. Pedro les dice, vean, ustedes son vistos como extranjeros y peregrinos. La gente habla mal de ustedes solamente por ser cristianos. ¿Cuál es la respuesta entonces que debemos de dar nosotros como cristianos ante esta difamación y esta divulgación de palabras que se hacen muchas por parte de las autoridades? Número 1, mantenerse tener esta dinámica, abstenerse y mantener, porque el texto así lo dice. 11, segunda parte, dice que se abstengan. Esta palabra abstenerse es mantener lejos, guarden la distancia, no se acerquen, intenten repeler lo más que se pueda que los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, ¿desde dónde empieza el testimonio en nuestra comunidad en función de las autoridades civiles? ¿Dónde comienza? En nuestro corazón. Aquí comienza, porque no se trata de una mera conducta civil de ponerme recto cuando pasa un policía o cantar el himno nacional. Pasa por una transformación del corazón. Absténganse. Lo primero que hay que hacer en esta dinámica de murmuración de cosas es absténganse de darle rienda suelta a sus deseos pecaminosos. La palabra que aparece aquí en el versículo 11, abstengáis de los deseos carnales, justamente es un profundo deseo por las prácticas de la naturaleza pecaminosa. Es vivir a cuenta de nuestro pecado. Es decir, voy a pecar sin que me interese nada más. Y esto, ahí comienza nuestro mal testimonio. Cuando creyentes no les importa tener cosmovisiones, prácticas que son abiertamente pecado. Y que los domingos entramos a la iglesia, cantamos, hacemos lo que hacemos, pero el resto de la semana vivo como cualquier otra persona que no tuviera a Cristo. Ahí comienza el mal testimonio y la falta de sujeción a las autoridades. Por eso Pedro va a decir, ¿van a dar testimonio? Bueno, comiencen con su corazón. Número 1, absténganse de los deseos carnales que batallan, que luchan, que presionan al alma. Por eso, si usted y yo vivimos en un mundo que nos toca vivir hoy en nuestra Costa Rica del siglo XXI, el hecho de vivir rectamente no solamente es por el Señor, que es en primer lugar, sino también como parte de nuestro testimonio público. Entonces, yo no concibo creyentes que vivan abiertamente en prácticas pecaminosas, dando un mal testimonio. Llámese como se llame. En mi trabajo, llego tarde, me voy antes, cojo más tiempo para almorzar, me llevo lo que sobra, no digo un chorizo por aquí, no pago los impuestos, si nadie me ve. No es compatible esta forma de vida con lo que es el testimonio público. Entonces, lo primero que Pedro exhorta es, si van a dar testimonio en tiempos difíciles, primero comienza en su corazón. Entonces, en primer lugar, la dinámica implica un abstenerse de los deseos propios y una comprensión de quién es la máxima autoridad. Entonces, ¿queremos dar testimonio como creyentes? Sí. ¿Queremos comenzar a apagar esos chismes que nos tienen ya etiquetados? A mí me costó años que mis papás entendieran que mi cristianismo no era ser un pandereta fanático. Fueron años, por lo menos 10, 15 años, de que entendieran esto. Y ha sido difícil y habían cosas que decían y todo eso hasta que entendieron que no era simplemente ser pandereta o ser un hipócrita, sino que había algo, un cambio genuino en el corazón de una persona. Y otra vez, siempre se ha dicho, no hablamos de perfección, sino de ¿qué hablamos? Fidelidad. Fidelidad en este proceso. En lo segundo que tenemos que mantenernos es en el hecho de, valga la redundancia, mantenerse. Mientras voy luchando con estos deseos carnales que batallan contra el alma, desde la transformación, nuestra intimidad con el Señor, la oración de las Escrituras, la vida en comunidad, y estoy intentando, dependiendo del Señor, descansar en Él para que Él me transforme, al mismo tiempo, ¿qué dice Pedro? Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Tenemos que hacer cosas buenas. ¿Somos salvos por obras? No. ¿Somos santificados por las obras? No.
Es el Espíritu del Señor quien nos santifica. Pero son estos medios los cuales van mostrando todas esas cosas que vamos viviendo día con día. Entonces, mientras lucho con mis deseos carnales, con esa epitumia, ese profundo deseo hacia el pecado, al mismo tiempo procuro esta buena vida. ¿Para qué? Para que se vea nuestra fe práctica. Por eso nos debemos sostenernos en la dinámica de me abstengo de los deseos carnales que atentan contra el alma, pero también voy manteniendo buena mi manera de vivir. A todo nivel, pero principalmente en el contexto a un nivel civil. Voy a respetar las cosas que tengo que hacer. Voy a manejar como debo manejar. Voy a pagar mis impuestos. Voy a tener una vida comunitaria saludable. Voy a ser responsable por quién voy a votar el próximo febrero. Me voy a informar. No voy a pelear por partidos políticos, no vale la pena. Sino que voy a ser consciente de cómo vivir, de cómo tomar esas decisiones. Muy bien, entonces primero hablamos de esta dinámica de una comprensión de quién tiene la autoridad. Cuando nosotros comenzamos a mantenernos, a sostenernos en la dinámica, me abstengo de los deseos carnales que batallan contra el alma y mantengo un buen testimonio, una buena forma de vivir, estoy reflejando quién creo yo que tiene la autoridad máxima, que es Dios. Porque me estoy sometiendo a sus principios y a sus modelos. Entonces voy entendiendo y reflejando que yo me estoy sometiendo al Señor. Mi vida, así como mi conducta. Un segundo principio que Pedro establece es en el versículo siguiente, en el versículo 13 y 14. Lo leemos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La segunda dinámica tiene que ver con este sometimiento a las autoridades civiles. Nos sometemos, pero fíjese por dónde comienza. Someternos por causa de Dios. ¿Me explico? Yo no me someto porque yo voté por este presidente, entonces voy a apoyarlo sometiéndome. Yo no me someto a la autoridad civil para evitar que me hagan un parte por irresponsable por andar sin licencia. Yo me someto por causa del Señor. Estoy yendo hasta la autoridad más alta. Que Dios sea soberano implica que no hay nadie por encima de Él. Nadie gobierna por encima de Él. Él maneja todo de acuerdo a su soberanía, voluntad y providencia. Así que nada escapa de Él. Entonces, mi sometimiento a las autoridades civiles es por causa del Señor. Fijémonos cómo continúa el versículo. A toda institución humana. Es decir, cuando hablamos de una institución humana, antes de eso, la palabra someterse es muy importante. Literalmente significa colocarse voluntariamente debajo de una persona que en su voluntad, no en la presión, en manipulación o coerción, se coloca bajo otra persona. Y esta palabra se usaba en un contexto militar, donde muchas personas, de acuerdo a su rango, voluntariamente, en función de toda la visión de un ejército, se iban colocando debajo de rangos superiores para así fortalecer lo que se estaba por alcanzar. Esta palabra se usa en Jesús, sujeto a sus padres, Lucas 2:51, autoridades civiles acá. Todos bajo Cristo, 1 Corintios 15:27. La esposa a su marido, Efesios 5:22, entendiendo lo que implica, y ya hemos hablado mucho sobre lo que es la sumisión. Los siervos a los amos, Tito 2:9. Los hijos a sus padres, Hebreos 12:9. El creyente a Dios, Santiago 4:7. Y los jóvenes a los mayores, 1 Pedro 5:5. Es esta disposición en humildad de someterse para ser fortalecidos en el desarrollo de una visión conjunta de estas cosas. Bien, nos llaman a someternos a toda institución humana. Estas instituciones están para beneficio de las personas. El gobierno que tenemos nosotros en nuestro país ha sido diseñado e instituido para nuestro beneficio. En la teoría, en los papeles y en cómo debe estar funcionando. Ahora, que en medio de todo este sistema haya cosas como la burocracia, la corrupción y otras cosas, eso es punto y aparte. Estas personas, si ustedes leen en el versículo, lo vamos a hacer al final, pero en el versículo, al final del versículo 12,
Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Tiene que ver con el dar cuentas cuando estén delante de Dios. Van a dar cuentas de su actuar, de su operar. Entonces, no podemos nosotros condicionar un sometimiento voluntario a que, no, es que el sistema todo es corrupto, es que la gente... El texto es, cuando Dios lo establece y funciona, es para bien de las personas, para que vivan bien. Que no suceda por malas prácticas de personas que han llegado ahí, por la razón que sea, eso es punto y aparte. Pero nuestra responsabilidad sigue siendo ese buen sometimiento. Muy bien. Ahora, versículo 15. Pedro habla sobre hacer la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Este llamado es que tenemos que entender nosotros de que nuestra función en el sometimiento, y otra vez soy enfático en esto, no pasa por solamente ser un buen ciudadano, sino porque esta es la voluntad de Dios. En lo que las autoridades civiles murmuraban de estos receptores de la carta de Pedro, buscando su mal, ellos iban a hacer el bien de una manera pública. Hay registros históricos de que los cristianos comenzaron a cambiar su testimonio cuando había ciertas plagas o enfermedades en Roma, y todo el mundo dejaba a la gente a la suerte de la enfermedad, que murieran en barrios, en esquinas, que murieran y se acabaran. Los únicos que comenzaron a atender esta población de gente marginada, vulnerable y olvidada fueron cristianos, que comenzaron a exponerse a las mismas enfermedades que habían en aquellos tiempos para cuidar de los enfermos. Este tipo de prácticas contrarias a la cultura y en función del bienestar de la comunidad, aunque el gobierno los había desechado por completo, son el tipo de prácticas que están en la voluntad de Dios para mostrar esa buena conducta. Otra vez, probablemente se hable muy mal de los cristianos hoy, y muchas veces con muy buenas razones, inclusive por nuestro propio testimonio, sea en nuestra familia nuclear o la familia extendida, sea por cómo yo soy en el trabajo, cómo yo soy en el colegio, en la escuela. Usted era cristiano, mira, qué bueno saberlo, por testimonios incorrectos. La voluntad del Señor pasa entonces para que nosotros hagamos el bien y de esta manera testifiquemos quién es nuestra máxima autoridad. Tercero, versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Bien, cuando Pedro comienza acá en el versículo 17, dice, honrad a todos, llama, la forma en cómo está escrita, tiene un apelo de decir, vean, dispónganse, tomen la decisión de honrar a todos. Muchas veces nuestra disposición de honrar está sujeto o está condicionado hacia si la persona a la cual yo estoy llamado a dar honra, me cae bien, no me cae bien, soy partidario, no soy partidario. Esta idea de honren a todos es saber dar a cada quien de acuerdo a lo que se tiene que dar. Y Pedro lo enfatiza. En primer lugar, amen a los hermanos. ¿Cuál es la deuda que tenemos unos con otros en este lugar? Usted y yo nos debemos el amor. No es una opción. O sea, no es que si me nace, si siento maripositas, entonces sí, voy a darle un abrazo. Si me cae bien, o como me ayudó la vez pasada, entonces ahora... No. El mandato del testimonio de la buena conducta a nivel social, civil, relacional, siempre pasa porque estamos en deuda del amor con mi hermano. Romanos 13 también habla de esto. No le deban nada a nadie, excepto el amarse unos a otros. Entonces, nuestro testimonio a nivel relacional, familiar, social, civil, pasa primeramente por el amor a los hermanos. Y lo vamos a ver cuando estudiemos Juan. Va a ser duro estudiar primera de Juan. ¿Cómo alguno que dice que ama a Dios y no ama a su hermano? A eso nos vamos a enfrentar cuando estemos en Juan. Pero eso va a ser para otro día. Hoy estamos llamados a amar a los hermanos. Yo les debo a ustedes amarlos incondicionalmente. Ahora, ese amor no significa una tolerancia abierta a permitir todo lo que cada uno quiera. El amor también incluye límites, confrontaciones, exhortaciones. Proverbios dice que fieles son las heridas del que ama e inoportunos los besos del que aborrece. Entonces, muchas veces ese amor no va a ser nada bonito, pero al final tiene un fruto apacible. Después dice que tenemos que tener temor de Dios. Phobos es la palabra, fobia. Pero ese es un temor reverente. No sé si le ha pasado llegar a algún lugar o ver algo
que es tan inmensamente grande que uno se siente como temeroso por la grandeza. Un edificio, un barco, un animal, algo que usted se acerca y es impresionantemente grande y me atemoriza. Ese es el concepto de ese temor de Dios, porque tenemos acceso al Padre por el Hijo y somos llamados a acercarnos al trono de la gracia, pero eso implica un temor reverente. Me acerco a esa grandeza del Señor con un temor, con un respeto profundo. Y luego dice, al rey, aquí está puesto en autoridad, merecen la honra. Es el rey, ha sido colocado ahí por medio de Dios y yo voy a honrar. No voy a adorar, no voy a tolerar, no voy a ser cómplice de una u otra práctica. Pero sí mi responsabilidad es honrar a toda autoridad puesta por el Señor. Un oficial de tránsito, un policía, un bombero, etc. Hay un concepto muy importante que tenemos que sostener. Bien, quiero terminar con un par de cosas. No lo dije antes, pero sí quisiera venir a esto rápidamente, a este concepto. Puntualmente, nuestros días, las nuevas generaciones tienen mucho problema con la palabra autoridad. Parte de la cosmovisión posmoderna es que van desacreditando los libros históricos como una fuente de verdad revelada. Entonces muchos dicen los libros de historia, la Biblia u otros textos, los vamos a desacreditar porque no sirven. Y el concepto de autoridad parece como que fuera alérgico. No me gusta que alguien use la palabra autoridad o poder, pero la autoridad y poder las tiene Dios. Y Él las ha delegado a algunas personas. En este caso, Dios ha delegado su autoridad valga la redundancia, a las autoridades civiles. Esto no implica el libertinaje para hacer lo que se quiera, sino que implica una responsabilidad asumida de cómo van a usar esa habilidad, autoridad dada por Dios y el poder para hacer el bien. Porque las autoridades tienen poder para hacer el bien. Hoy viene una persona del Ministerio de Salud y tiene el poder de decir, le cerramos acá las puertas. Si lo hace porque hemos sido irresponsables en cumplir las normativas por el Ministerio de Salud, tiene toda la razón del mundo. Y eso no es persecución, es irresponsabilidad nuestra. Pero si tenemos todos los papeles al día, como los tenemos, permisos, funcionamientos, todo establecido hasta la bendita luz de emergencia que nunca hemos usado, y nos cierra porque se le antojó, tiene el poder de hacerlo, pero va a dar cuentas al Señor. Entonces, esos dos términos, poder y autoridad, tenemos que replantearnos y entender de que Dios ha dado poder y autoridad, pero poder para hacer el bien, no hacer el mal. De acuerdo a lo que hemos entendido en otros temas, ustedes han puesto sobre Erwin y sobre mí esa autoridad y poder para liderar esta iglesia. Y tenemos el poder para hacer el bien, de procurar espacios de comunión, de abrir la palabra de Dios, de vigilar la doctrina, de ver cómo se usan las finanzas, de abrir espacios para el ministerio. El día en que lo hagamos mal, ustedes tienen que echarnos de acá, de acuerdo a lo que la palabra de Dios diga. Entonces, son conceptos que quisiéramos ir retomando un poco. Termino con estos textos, pero en la Nueva Traducción Viviente. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Me encanta esta traducción, lleven una vida ejemplar, porque así sus vecinos no creyentes, aunque digan a esos cristianos, pero viven diferente, tienen una conducta que va conforme a lo que van diciendo. Y después va a decir en el versículo 15, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, es muy importante volver a refrescar esos principios de que vivimos en un país, en una comunidad, hay normas civiles, hay una ley, hay un espíritu también que tenemos que guardar como parte de nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque Dios puso esas autoridades. Nos gusten o no, estemos de acuerdo o no. El Señor en su soberanía y providencia, Él permite que este sistema esté establecido y que personas lleguen a este lugar. Ahora, estas personas van a ser responsables delante de Dios. Yo como ciudadano cristiano, si bien es cierto, me tengo que sujetar a esas autoridades, no lo hago por causa de la autoridad de ellos, lo hago por Dios soberano y por causa de mi conciencia. A partir de ahí entonces comienzo a testificar por medio de cómo voy viviendo mi vida.
Ah, no, es que en mi barrio es diferente, mi cultura es diferente. No hay esas diferencias. Hay un principio bíblico general, el cual tenemos que ir contextualizando y aprendiendo cómo aplicarlo en nuestra vida diaria. Pero sí que hay un llamado y una responsabilidad como creyentes a testificar desde mi corazón y hasta la forma más amplia de vida social, que tenemos que ser ejemplo y testimonio. No como hipócritas o como libertinos, sino como siervos de Dios. Padre, en esta mañana queremos darte las gracias, porque en ti, Señor, descansamos completamente. Señor, tu palabra nos enseña que toda autoridad ha sido puesta por ti y que toda institución, Señor, ha sido puesta para que sepamos vivir tranquila y piadosamente. Señor, hoy oro primeramente por nuestro país, Señor, prontos a venir a las elecciones democráticas que tenemos, Señor, y en lo cual te damos las gracias por esto. Pero, Señor, oramos por todas estas personas que, si bien es cierto, no conocemos sus intereses e intenciones, van a llegar a ocupar, Señor, un puesto oficial en nuestro gobierno. Señor, oramos en primer lugar por su salvación, porque si ellos te conocen, Señor, pueden, por medio del lugar donde tú los has puesto, Señor, anticipar los valores del reino. Señor, oro por creyentes que primero sean creyentes con una identidad sólida y que después sean políticos, Señor. Padre, que hombres y mujeres fieles lleguen a esos lugares y que no impongan una religiosidad, sino que muestren, Señor, por medio de su conducta, quién es Cristo y cuáles son los valores del reino, Señor, que traen esa vida abundante que tú provees. Oro por nosotros como iglesia, para que seamos sabios, Señor, a la hora de elegir por quién votaremos, que seamos responsables en conocer sus planes de gobierno, sus intenciones, pero también, Señor, ver la consistencia del carácter de estas personas, Señor, a quienes daremos nuestro apoyo. Señor, oramos por nuestro testimonio. Padre, que en primer lugar nosotros sepamos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Señor, para que tú sigas transformando nuestro corazón. Pero mientras tanto, que nos mantengamos en una buena forma de vida. Que sepamos vivir bien, que sepamos amar bien. Oramos, Señor, para que sepamos someter nuestras autoridades, sean cual sea, porque tú las pusiste, Señor. Oramos, Padre, también para que nosotros en humildad podamos, por medio de una conducta buena, Señor, hacer callar las mentiras, los chismes, Señor, que se hablan de nosotros. Padre, que desmintamos no con palabras o pleitos, sino con una conducta, con un testimonio, Señor, claro y limpio, para que otros puedan conocerte. Ayúdanos, Señor, a dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Y que vivamos, Señor, quieta y reposadamente en esta vida, porque somos partes activos, Señor, de nuestra comunidad y nuestro país. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.